Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Bueno, primeramente quiero darle las gracias al pastor por hacerme la invitación de poder venir a enseñar la palabra de Dios. Y gracias a todos ustedes que me reciben, siempre todos muy amables. Se siente el amor de Dios cuando llega uno aquí. Yo digo, aunque sea de aquí, pero yo digo de visita, ¿no? Pero primero de visita y se siente el amor de Dios de todos los hermanos. Les agradezco a todos por sus atenciones y cómo lo reciben a uno. Se siente uno bien. Gracias, hermano. Hoy quería hablar acerca de la santidad y quiero empezar hablando de la palabra, lo que es la palabra santo. O sea, quiero hablar de la santidad y para eso quiero enseñarle 3 puntos importantes de los que he aprendido mientras estudiaba este tema. Y el primer punto es definir la palabra, el significado de la palabra santo, es lo primero que vamos a mirar. Número 2, quizás usted se ha preguntado en alguna ocasión, ¿quién es santo? ¿Ya? Entonces quiero contestar esta pregunta, ¿quién es santo? Y luego número 3 es cómo se puede ver la santidad en aquel que es santo. Entonces vamos a mirar esos 3 puntos. Primero, el significado de la palabra santo. Quizás cuando usted piensa en la palabra santo, quizás usted piense en una vida justa, correcta, una vida de una persona que hace todo moralmente bien y todo lo que hace lo hace bien y se abstiene de pecado. No sé si usted se ha referido a otras personas como decir, esta persona es una santa. Nos referimos por su manera de vivir, ¿verdad? En el diccionario Webster me puse a mirar y ahí dice que la palabra santo es perteneciente a o viniendo de Dios, es ser apartado para un uso sagrado. También dice que es espiritualmente perfecto, se refiere a alguien que es espiritualmente perfecto o puro, libre de pecado y moralmente perfecto. El diccionario bíblico, quizás muchos de ustedes saben esto, es lo que está separado para Dios o dedicado a Dios. Eso es la palabra santo. Hoy les voy a dar 2 significados simples, básicos para recordarlos. El primero es la palabra santo. En esos significados simples que le voy a dar, el primero es santo es apartado o diferente de una cosa a otra cosa. Eso es santo. Santo también es estar sin pecado, ser perfecto. Ahora, para contestar la pregunta, el punto número 2 de quién es santo, hoy vamos a mirar 2 respuestas. El primero es Dios es santo. El segundo, el creyente, el Hijo de Dios, aquel que por fe es Hijo de Dios, también es santo. En Salmo 99:9 dice, exaltar a Jehová vuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Vamos al libro de Isaías, vaya conmigo hermano en el libro de Isaías capítulo 6, en el versículo del 1 al 3. Aquí en esa porción de las Escrituras se describe una visión que miró el profeta y va más allá del templo terrenal. Isaías miró a Dios en su templo, en su trono, en el cielo. Entonces aquí en la tierra miró esta visión y leamos en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima
encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 15:4, en la primera porción dice: ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y a través de las Escrituras miramos muchas referencias a que Dios es santo. Vaya conmigo en el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 4, en el versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8. Ahí dice: el que no ama, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Eso nos esperamos cuando vayamos al cielo, hermano. No vamos a cesar día y noche de decir: Santo, 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 Santo es el Señor. Dios es santo, hermano. Dios es completamente diferente a nosotros. Dios es completamente a cualquier cosa en este mundo o en este universo. Recuerda, la palabra santo es diferente, separado, apartado. Entonces Él es completamente, por eso decimos que Dios es santo, porque es completamente diferente a cualquier persona o cualquier cosa en este mundo, en este universo. Amén. Dios está completamente apartado, separado de todo pecado. Dios es perfecto y sin pecado. Por eso podemos decir: Dios es santo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios nuestro. Dios es santo porque no hay otro como Él, porque es diferente a nosotros, está apartado de nosotros, es completamente separado a nosotros, diferente a nosotros. Dios es diferente a todo y todos. Dios es santo, Dios es único, y como Él no hay otro. No podemos describir a Dios, hermano, 100%, y no podemos entender a Dios un 100%. ¿Por qué? Porque Él es santo, es diferente a nosotros, no es como nosotros. No hay ninguno en este universo que sea como Dios. Por eso Dios es santo, porque es diferente, es apartado a nosotros, hermano. Por eso decimos que es santo, santo, santo el Señor. Cuando hacía ese estudio, leí algo interesante que le quiero compartir. Decía que la santidad de Dios es la unión de los atributos de Dios. ¿Sí saben qué son los atributos? Algo que se atribuye solamente a Dios, algo que solamente es cierto, ser cierto de Dios. Entonces, la santidad de Dios es la unión de los atributos de Dios. Le voy a dar algunos atributos, hermano, y usted va a mirar que estos atributos nomás se le atribuyen a Dios, nomás es cierto de Dios. Usted, conforme se los vaya dando, usted puede ir comparando usted con los atributos de Dios, y usted va a mirar que usted ni yo podemos comparar con esos atributos, solamente son de Dios. Por eso es que esta persona dijo que la santidad de Dios es todos los atributos de Dios, es la santidad de Dios. La primera, Dios es inmutable. Quiere decir que Dios nunca cambia.
Si comparamos a nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Nuestro humor, nuestra manera de sentir, manera de pensar, pero Dios nunca cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Jehová mismo dijo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Número 2, Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y sin embargo nosotros sí, hermano. Nosotros necesitamos a veces de la amistad de algún hermano, necesitamos de alguien o de algo, pero Dios no. Dios es autosuficiente. Número 3, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Dios es el creador del cielo y la tierra, aunque la gente no lo crea, como estaban hablando en la clase de la escuela dominical, de la gente que cree que el universo fue nomás by chance, nomás sucedió así. No, Dios creó el cielo y la tierra. Amén. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Y número 4, Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios todo lo ve. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe el corazón, hermano, de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que usted está sufriendo, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios conoce nuestros corazones. Número 5, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Hay una porción, no lo vamos a mirar ahorita para no entretenernos tanto, pero en el Salmo, si lo quieren notar, capítulo 139, del versículo 7 al 12, ahí el salmista escribía y decía, ¿dónde podré irme fuera de tu presencia? ¿Dónde podré alejarme fuera de tu presencia? Si me voy al mar, ahí estás tú. Si me voy, y mencionas diferentes lugares, si me voy, ahí estás tú. Porque Dios está presente, hermano, en todo lugar. Amén. Dios es omnipresente en todas partes, hermano. ¿Saben que a veces la gente se siente solo? Dios está ahí. Porque Dios es espíritu y Dios cubre toda su creación. Dios está Gloria a en Dios. todas partes. Dios está aquí, Dios está afuera, Dios está en todas partes, es omnipresente. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bueno. Amén. Amén. Y a veces nosotros, somos compasivos, a veces somos buenos, ¿verdad? Dependiendo cómo nos amanecimos ese día. Dios es amor, su amor no cambia, ¿verdad? Dios es amor. El amor de Dios no cambia, hermano. Y también para nosotros sí cambiamos. ¿Verdad? A veces podemos ser más amorosos que otras veces, pero el amor de Dios es incondicionalmente. Amén. Dios ama, seamos como seamos. Él siempre ama a sus hijos, hermano. Los atributos describen a un Dios santo. Recuerde, santo es ser apartado, diferente a nosotros. Entonces, todos estos atributos, nosotros no comparamos con esos atributos, pero Dios sí. Entonces, esos atributos describen a un Dios santo, apartado de todo, diferente a todo y perfecto en todo. Y nosotros no somos ni siquiera así de cerquitas a ser santo como Dios es santo, porque no hay ninguno que sea santo como Dios es santo. Ahora, el punto número 3, vamos a mirar cómo Dios nos muestra su santidad. El mejor ejemplo que tenemos, hermano, de ver la santidad de Dios, nos la mostró en la vida de su Hijo Jesucristo, que mandó aquí a la tierra. Jesucristo vino siendo Dios, vino a un mundo lleno de pecado, a un ambiente corrupto, deshonesto, malo, hermano. Jesucristo fue tentado, pero no cometió ningún pecado. Amén. Es la mejor muestra que podemos ver de la santidad de Dios. Y el Señor nos lo muestra en la vida de Jesucristo. Pueden notar Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11,
no lo vamos a mirar también por falta de tiempo, pero usted lo puede mirar, la tentación que el diablo hizo con Jesucristo. Pero Jesucristo no pecó, se mantuvo santo, apartado, diferente, hermano. Vaya conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, Hebreos 4, 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, en otras palabras, así como usted y yo somos tentados, Él también fue tentado. La diferencia está aquí, hermano, pero sin pecado, ahí está. Fue tentado según nuestra semejanza, igual que usted, igual que yo, pero sin pecado. Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es diferente a nosotros. Él está apartado del pecado, está separado de nosotros, hermano, en el sentido de que no es igual que nosotros. Ahora vaya conmigo en Hebreos, denle la vueltecita como unas 2 o 3 páginas, el capítulo 7, versículo 26. 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo mismo que le está diciendo que significa la palabra santo. Es diferente a nosotros. Está apartado de los pecadores en el sentido de que no es pecador. Es apartado de los pecadores. El ser humano no es libre de pecado, y Jesucristo sí. El ser humano, hermano, cede a las tentaciones y comete pecado, porque no somos Dios. Pero Dios sí es santo de la manera que Jesucristo vino, fue tentado, pero no pecó. Y el ser humano, muchas de las veces no podemos resistir alguna tentación y caemos en pecado. Pero Dios, en el cuerpo de Jesucristo, no pecó, hermano. ¿Cuál es la razón por la cual el ser humano, hermano, luchamos y batallamos con el pecado? Porque es que a veces caemos débiles delante de la tentación y cometemos pecado, hermano. La razón es de que el pecado está presente en toda hora, en todo lugar, hermano. ¿Por qué está presente en toda hora y en todo lugar? Porque el pecado, hermano, lo traemos en nosotros, en la carne. Vivimos en una carne de pecado, en la carne que nomás está ideando a cometer pecado, hermano. Y por eso es que en el mundo se nos era fácil pecar y ahora es más trabajoso, porque ahora no queremos pecar. Por eso es que se convierte en una lucha, en una batalla, hermano, entre el espíritu y el cuerpo. Antes no era batalla porque nos gustaba, nos gozábamos en el pecado. Pero ahora sí es lucha, ahora sí es batalla, porque ya no queremos. El mismo apóstol Pablo, hermano, luchaba con esto. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 14 en adelante, para que vean, hermano, de que no estamos solos. ¿Verdad? A veces sentimos que, Señor, te fallé, Señor, te fallé, Señor, ¿por qué? Pero no estás solo, hermano. Lo bueno que tenemos, hermano, es que tenemos abogado entre nosotros y Dios, y cuando le fallamos a Dios y pecamos delante de Dios, tenemos abogado, hermano. Nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos a Dios que nos perdone, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, porque Él conoce que somos débiles, hermano. Y el apóstol Pablo reconocía eso en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 en adelante al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque, y note bien importante lo que dice el apóstol, porque lo que hago
no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Verdad que nos sucede? Queremos hacer algo bueno y no lo hacemos. Y lo que aborrecemos y sabemos que está mal, a veces nos encontramos que es lo que estamos haciendo. Y es la misma lucha que tenía el apóstol. Y dice el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Por eso la batalla está en nuestro espíritu, hermano. Lo tenemos adentro, en el corazón, y ahí está la lucha. Por eso dice, está que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, en la lucha también. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, aquí que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo bueno, hermano, que cuando vayamos al cielo, vamos a recibir un cuerpo nuevo, hermano, y ahí vamos a vivir sin pecado, porque vamos a estar en la presencia de Dios, hermano. Y ahí ya no vamos a tener esa lucha, esa batalla con el espíritu y la carne peleándose, hermano, y ya no vamos a sufrir, ya no vamos a batallar con el pecado, sino que vamos a estar delante de la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, hermano, un cuerpo que no tiene pecado. Amén. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre, vino, nació, creció en el cuerpo de Jesucristo y no cometió ningún pecado, hermano? Ninguno. Por lo mismo, porque Él es santo, hermano. Es diferente al ser humano, completamente apartado del pecado. Es increíble, hermano, que Jesucristo pudo ser tentado. ¿Y sabe por qué no pecó? Porque no puede pecar. No puede. Jesucristo, Dios, no puede pecar, hermano. Note otra cosa, hermano, de que Dios está en todas partes. Dios ve la maldad de todo ser humano. Dios ve los pecados de todo ser humano. Y aún así no es contaminado, hermano. No se contamina. ¿Por qué? Porque es santo. Es diferente a nosotros. Es apartado del mal, hermano. Es santo. Por eso no nos cansemos de decir santo, santo, santo Dios. Amén. Yo a veces cuando me pongo a orar y no tengo palabras, me pongo Dios santo, 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 santo. A veces no tengo que decir, pero santo, santo, santo es el Señor. Es diferente a nosotros, hermano. Por eso es que Jesucristo no pudo pecar, hermano. Jesucristo se juntó con gente pecadora haciendo la obra de Dios y Él llevando el Evangelio, hermano, y no pecó, hermano. El ser humano, hermano, como usted y como yo, quizás no más como yo, se nos pega el pecado de otros, se nos pegan las malas mañas o las malas mañas de otras personas. No sé si nomás yo, ¿verdad? A veces en el trabajo se nos pega, hermano. Y a veces no podemos andar con personas, hermano, porque se nos pegan malas costumbres, malas mañas de otras personas. Pero Jesucristo, hermano, Él se juntó con los pecadores.
Él andaba con publicanos y pecadores, con gente de la calle. Vamos a leer dos porciones de la Biblia en Lucas capítulo 5. Y ahí se mira la santidad de Dios en Jesucristo, porque Él anduvo alrededor de gente pecadora y no se le pegó. Como quizás se nos puede pegar a nosotros, serán malas mañas, malas costumbres, pero a Jesucristo no, porque Él no puede pecar, porque es santo. No puede. O sea, es imposible que Dios cometa pecado porque es santo. Es diferente a nosotros. Por eso no lo vamos a poder entender quizás en esa tierra la santidad de Dios. Ahora Lucas 5 en el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, o sea los religiosos, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el religioso, hermano, se cree que es santo, se cree que no necesita de Dios. Se cree como es religioso, él no necesita de Dios. Él ya hace las cosas bien. Y como estos se crean muy religiosos, ¿por qué comen con publicanos, con pecadores? O sea, menospreciando al pecador, ¿verdad? Y lo que le queríamos decir era que Jesucristo ahí estaba con ellos y no se contaminó. Amén. Con los publicanos, con los pecadores. No se le pegó nada, porque no puede pecar, hermano. Ahora vaya conmigo en Lucas, ahí mismo en capítulo 7, versículos 36 al 39. Esa es otra porción, hermano, que nos muestra también que Jesucristo estuvo alrededor de gente pecadora, pero Él estaba llamando pecadores al arrepentimiento, hermano, como lo hace hoy en día también, hermano. Habla y llama a los pecadores para que vengan al arrepentimiento, sean salvos, reciban a Jesucristo como Salvador y puedan ir al reino de los cielos cuando partamos de este mundo, hermano. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, en otras palabras era mujer de la calle, mujer de la vida alegre, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, o sea, entre sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Y los religiosos eran así, miraban nomás: pecadora. Otra vez, hermano, Jesucristo estuvo y la mujer pecadora le ungía los pies, le lavaba los pies y estaba presente con él, hermano. Y Jesucristo no pecó ni con el pensamiento, hermano. En toda la vida de Jesucristo no pecó ni con un solo pensamiento, hermano. A veces nosotros no pecamos con obras, pero pecamos en el corazón. Y a veces más de una vez en el día, ¿verdad? Amén. O sea, yo hablo por mí mismo. Pero Jesucristo ni un solo pensamiento malo en la presencia de esta mujer pecadora, ni en su vida entera, hermano. Ni un mal pensamiento tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así se puede ver la santidad de Dios en la vida de Jesucristo. Es la manera que lo podemos apreciar y mirar
las escrituras que nos dicen que Jesucristo no cometió ningún pecado, no se halló pecado en él, para nada, hermano. Ahora vamos al punto número 2. ¿Se acuerda que íbamos a hallar dos respuestas? El primero era Dios es santo. La segunda respuesta, el creyente, el Hijo de Dios por fe, también es santo. Somos apartados para Dios. Los creyentes, amados hermanos, somos llamados santos. Y no lo vamos a mirar, pero en las epístolas del apóstol Pablo muchas de las veces se refiere, cuando escribe sus cartas, dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipenses, y siempre se refiere a los santos. Entonces, cuando habla de los santos en las escrituras, es al Hijo de Dios, hermano, aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y por fe es Hijo de Dios, es santo. Entonces, la respuesta número 2 es: el Hijo de Dios es santo. Nosotros somos santos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 29 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, como le digo, muchas veces lo va a hallar en las escrituras. Cuando usa la palabra santo se está refiriendo al cristiano, al Hijo de Dios. Ahora, como miramos también de cómo Dios muestra su santidad, ahora vamos a mirar cómo se puede ver la santidad en la vida del santo. ¿Cómo se puede ver la santidad en la vida del cristiano? ¿Cómo se puede ver la santidad en la vida del Hijo de Dios? Vaya conmigo en el libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Porque la santidad, hermano, si somos santos, la gente tiene que mirar santidad también en nosotros de alguna manera. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió, hermano, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, separados para Dios y fuéramos sin mancha, sin pecado. Pero como digo, esto lo vamos a recibir cuando vayamos al cielo, hermano. Ahí vamos a estar sin pecado, pero aquí tenemos la lucha del pecado. El Hijo de Dios, hermano, es llamado a una vida diferente, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ser santos, y si santos es ser diferente o apartado, entonces nosotros somos llamados a una vida diferente a los demás, apartada del pecado. Es así como Dios nos ha llamado, hermano, a que seamos diferentes a los demás y apartados del pecado. Con esta mentalidad, hermano, debemos de vivir diferentes. Tenemos que ser diferentes a los demás. Amén. Ahora le hago una pregunta. Más bien le voy a hacer varias preguntas. ¿Cómo mostramos nuestra santidad? ¿Es nuestra conducta diferente a los demás? Otra pregunta. ¿Es nuestra conducta diferente a gente que no conoce a Dios? O sea, si usted se compara su conducta a gente que no conoce a Dios, ¿es su conducta diferente a la de ellos? ¿O nos parecemos iguales? La otra pregunta. ¿Nos apartamos de personas que nos pueden hacer caer en pecado? Somos las personas que procuramos apartarnos de personas que nos pueden hacer caer en pecado. Como digo, Jesucristo pudo hacer la obra, pudo llevarles las buenas nuevas, pero Él no puede pecar. Pero sin embargo nosotros sí. Y a veces uno dice: es que le voy a ir a predicar. Pero si puedes predicar y no ser tentado y no caer en pecado, está bien. Pero si sabes o si sé que esa persona me puede contaminar y hacerme caer en pecado, entonces con esa persona no me voy a juntar. Otra pregunta. ¿Nos alejamos de lugares que nos pueden tentar al pecado? ¿O vamos a lugares que sabemos que podemos pecar?
Porque tenemos que vivir una vida diferente a los demás, hermanos. Una vida apartada, hermanos, del pecado. Y como digo, no vamos a estar 100% apartados del pecado, porque el pecado luchamos contra él, pero hacemos el intento, hacemos el esfuerzo de separarnos lo más posible, lo que más podamos del pecado. La otra pregunta, hermanos, ¿sabemos guardar nuestras lenguas? En nuestro lenguaje, ¿es nuestro lenguaje diferente a los demás? O cuando personas nos miran con un grupo de gente, no saben la diferencia de cuál es el cristiano y cuál no. Esa es la pregunta. ¿Es nuestro lenguaje diferente a los demás? Nuestra conducta, hermano, de santidad debe hacer que otras personas se sientan incómodos delante de nosotros. No sé si le ha pasado a veces cuando estamos en grupo y hay alguien que sabe que usted es hijo de Dios y se les sale algo de la boca, le dicen a uno, oh, perdón. No sé si le ha pasado, oh, discúlpame, oh, no quise decirlo. La presencia de nosotros, hermanos, tenemos que vivir de una vida, hermanos, de que la gente se sienta incómoda cometer cosas delante de nosotros. Amén. Pero si no se sienten incómodos, quizás no estamos viviendo una vida diferente en santidad y estamos viviendo como el resto de la gente y no sienten nada. Entonces, debemos de vivir una vida de manera que se sientan incómodos, pero no porque sea yo tan santo que se sienten incómodos por mí, sino porque somos santos, sino por a quien representamos. Sino uno quiere que se sientan incómodos, o se van a sentir incómodos, no por mí o por usted, sino porque usted y yo representamos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. Por eso se van a sentir incómodos. Se van a sentir que no solamente lo están ofendiendo a usted, sino están ofendiendo a Amén. Dios, hermano. Deberíamos glorificar a Dios con nuestra conducta de santidad. Vamos al libro de Primera de Pedro, del capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Una porción, hermano, que nos muestra, pues, una conducta de santidad. Si usted quiere saber, hermano, pues, ¿dónde me puedo basar a algo que me diga cómo vivir una vida de santidad? Puede aplicarse esto, hermano. El versículo 14 al 16, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en la manera de vivir, hermano, es como vamos a mostrar la santidad a las otras personas, en vivir diferente a los demás y vivir apartado del pecado. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, hermano. Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 17 por falta de tiempo, vamos nomás a Colosenses capítulo 3. Pueden notar Efesios 4, 17 al 32. Y allí puede leer la conducta del nuevo hombre. Si quieren anotarlo, Efesios 4, 17 al 32. Pero por el tiempo, hermano, vamos a leer Colosenses en el capítulo 3, versículo del 12 al 17. También eso también nos habla cómo vivir, hermano, una vida en santidad. Colosenses 3, 12 al 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros.
Si alguno tuviere guerra contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestras corazones, a la que asimismo, fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si de veras pudiéramos vivir, hermano, de esta manera, todo el mundo pudiera ver, hermano, la santidad en nuestras vidas. Pero es difícil, yo sé que es difícil, porque como leímos en Romanos, tenemos una lucha entre nosotros. Pero que se puede hacer el esfuerzo, hermano, sí se puede. Amén. Si se puede tener esa mentalidad de que voy a vivir una vida en santidad para que la gente vea que soy hijo de Dios, hermano, sí se puede. Todo el que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, este es santo, hermano. Si estás aquí hoy y no has recibido el regalo de Dios, hoy es el día de salvación. Quiero orar por la palabra que se acaba de leer, y luego le voy a dar tiempo al hermano pastor para que haga esa invitación de que si hay alguien que no conoce a Jesucristo, que no ha sido apartado para Dios, hoy es el día que lo haga. Oremos. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida que te agrade. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a predicar el Evangelio, a enseñar tu palabra, a llevar, Padre Santo, las buenas nuevas, Señor, aún a la gente pecadora, a la gente que lo necesita, Padre Santo. Pero ayúdanos, Señor, danos las fuerzas, Señor, danos la voluntad, Padre, de mantenernos separados de pecado, Padre Santo. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, para no caer en tentaciones, en pecado, Padre Santo. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, Padre Santo, diferente a los demás. Que las otras personas vean que no somos iguales a como éramos antes. Que hemos sido renovados, que somos nuevo hombre, nueva mujer, Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo, y ya somos diferentes, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mostrar la santidad, Padre Santo, a los demás, para que sirva de testimonio y las personas que nos vean, Padre Santo, vengan a tus pies, Señor, y se arrepientan, Señor, y entreguen su vida a Jesucristo, Padre Santo. Señor, que nosotros nos puedas usar, Padre Santo, como testimonio a la gente, Señor. Te alabamos, mi Dios, te damos honra y gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. La palabra santo, ¿verdad? Es para el uso exclusivo para Dios. Para eso Dios nos apartó a nosotros, para que viviéramos para Él, y no para que viviéramos para nosotros. Es fácil vivir para nosotros, es difícil vivir para Dios, pero tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Y vivir para Dios, hermano, implica vivir con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría. Sabemos nosotros que en Dios está la fuente de todas las cosas. Es muy importante el versículo que leyó de último el hermano, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Por qué Dios quiere que esa palabra abunde en tu corazón y en el mío? Porque es la palabra la que te da libertad, es la palabra la que te hace libre. Por eso no hemos dejado los malos hábitos, porque no tenemos palabra de Dios dentro de nosotros. No la atesoramos en el corazón, no la guardamos en nuestro corazón. Si nosotros guardáramos esa palabra en nuestro corazón, esa palabra no nos dejara fallarle a Dios como lo hacemos. Por eso es importante. Estaba viendo el consejo que da Jesús, hermano, aquí en Juan 15. Hago porque el hermano me dio la oportunidad de ser llamado.
Y es importante cómo el Señor quiere enseñarnos a nosotros que de Él dependen las cosas, hermano, de Él depende el cambio, de Él depende la fuerza para que puedas salir de la adicción, de Él depende las fuerzas que tú necesitas para poder ser una persona diferente. Porque el deseo de Dios es que nosotros gocemos la vida que Él nos ha dado. Hay cosas que no nos dejan gozar la vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque están habituadas en algo malo, ¿verdad? En algo que nos roba a nosotros la bendición de Dios. Y en Juan 15, muchos de los que leen la Biblia lo conocen, ¿verdad? Jesús dice en el versículo 5, Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En pocas palabras, Él dice: yo soy la fuente de poder. ¿Cuántos creen que Él es la fuente de poder? Amén. Hablaba con unos muchachos allá en el ejido distrito, y yo le decía a él: si tú no permaneces en Él, las cosas no van a cambiar. Las cosas van a seguir siempre igual y vas a vivir una vida de frustración tras frustración. Le digo: mira, ya hay una plancha. Le digo: esa plancha no va a hacer bien su función si no está conectada a la fuente, al poder. ¿Verdad? No es como, hermano, en cierta ocasión vino un árabe y él anduvo ayudándole a alguien a hacer yardas y miraba pues de que una señora conectaba la manguera, ¿verdad?, a una llave, y luego abría la llave y regaba las plantas. Y él, cuando se fue para allá, para el Medio Oriente, ¿verdad?, por Arabia, compró un montón de llaves y las llevó y las pegó en las paredes y las abrió queriendo que diera agua a las llaves. Y no daban agua. ¿Por qué? Porque faltaba la fuente. ¿Estamos de acuerdo? La llave tiene que estar...